El vídeo de hoy es un poco peculiar porque en realidad de lo que voy a hablar es de una errata que cometí al citar un versículo de memoria en el sermón número 200, titulado No hay otro evangelio. Allí dije que Jesús les decía a los apóstoles, refiriéndose a San Juan Bautista, no sois dignos de desatarle las sandalias. En realidad fue un lapsus de la memoria. En Juan 1:27 Jesús dice, Él es el que viene después de mí, a quien yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Eso lo dice San Juan Bautista. El que viene después de mí, Jesús, yo no soy digno de desatarle la correa de su sandalia. ¿Por qué cometí este error? Es un error en la cita del versículo. Perdón, me equivoqué en quién lo decía respecto a quién, pero no en lo que yo pienso. Es verdad que San Juan Evangelista dijo de Jesús, yo no soy digno de desatarle la correa de su sandalia, pero sí que pienso que Jesús podría haber dicho perfectamente a sus 12, no sois dignos vosotros, ni de desatarle la correa a él. ¿Por qué? Porque San Juan Bautista era un gigante, era un hombre entregado totalmente a Dios, totalmente al ascetismo, se dio totalmente. Los apóstoles no eran, como algunos piensan, miserables y ruines hasta la resurrección, no, eran hombres de virtudes. Lo habían dejado todo para seguir a un hombre pobre que iba de pueblo en pueblo. Pero observamos en las páginas del Evangelio pues sus pequeños defectos, a veces, alguna vez grandes defectos. De hecho, Jesús va a decirle a Pedro en un momento, le va a llamar a Pedro Satanás, porque en ese momento, a pesar de toda su entrega, pues decía las cosas que hubiera dicho Satanás, cuando le animaba a Jesús a no sufrir en la cruz. Aléjate de mí, Satanás, porque piensas como los hombres y no como Dios. Luchas por ver quién era el primero, y bueno, todos esos defectos, a pesar de lo mucho que debieron cambiar en esos 3 años, culminan en el abandono de Jesús en el huerto de los olivos. Juan es todo lo contrario. Juan, sin ver milagros, en soledad, es fiel a Dios. No lo deja todo para seguir a Jesús, sino que deja absolutamente todo para vivir una vida ascética. Por eso, después de meditar mucho sobre San Juan Bautista, llegué a esa conclusión de que San Juan no solo era el mayor de los nacidos de mujer, no solo era el más santo de los que había habido en todos los profetas del Antiguo Testamento, sino que además valía más que incluso los 12 apóstoles. Después de Pentecostés, de la resurrección, también ellos entrarían en una nueva dimensión de su santificación después del Calvario, aunque no estuvieran allí. Pero también ellos tuvieron su Calvario. Es, después de haber meditado la fidelidad de uno y las infidelidades de los otros, la virtud de uno y los defectos de otros, el poco entendimiento de los 12 a veces al entender a Jesús, le piden a veces unas explicaciones, se ve en el Evangelio, que demuestran su edad espiritual. Mientras que Juan, él es fuente de la palabra de Dios, es profeta, él es fuente.
Pero además es que Jesús dirá en esas famosas palabras en Mateo 11, 9. Hablando de Juan, dice, cuando se fueron, Jesús empezó a hablar a las multitudes sobre Juan. Y dice un poquito más adelante, versículo 9, ¿qué es lo que habéis salido a ver? ¿Un profeta? Sí, en verdad os digo, y más que un profeta. Este es del que está escrito, mirad, estoy enviando a mi mensajero delante de ti, que preparará tus caminos ante ti. Y entonces la gran revelación inmensa, en verdad os digo, que entre aquellos nacidos de mujer, ninguno más grande se ha levantado que Juan el Bautista. Impresionante. Por eso mi equivocación, lo había meditado tanto, la contraposición de estas dos realidades, los 12 frente a uno, como a veces uno puede pesar en la balanza más que 12. Y de hecho fue fiel hasta el final, hasta la sangre. Los 12 le abandonaron. Que es por eso por lo que me imaginaba tantas veces en mi oración personal del Evangelio a Jesús diciéndoles, no sois dignos. Vosotros no le llegáis ni a la sandalia. Ni a la sandalia. Y no es una exageración. Si la santidad la pudiésemos cuantificar en la tierra y en el cielo será cuantificable, veremos a qué grado ha llegado cada uno. Si en la tierra fuera cuantificable en tamaño, las diferencias de un alma a otra no serían de 1 a 3 o de 1 a 8 o de 1 a 20. Serían de 1 a 100, de 1 a 1000. Las diferencias serían gigantescas, más que una sardina y una ballena. Es en la meditación mía personal, cuando dije, sí, los apóstoles al lado de Juan el Bautista, antes de Pentecostés, antes de la resurrección, eran como pequeños frente a un gigante. No le llegaban a las correas de la sandalia. Y es por eso por lo que tuve el error. Pero fue Juan el que dijo, yo no soy digno. Y fue en mi meditación personal cuando pensé a Jesús diciéndoles, Él dijo, yo no soy digno de desatarle la correa de su sandalia. Pues yo os digo, vosotros no sois dignos ni de desatarle las correas a Él. Ahora me he explicado el porqué de mi confusión, lo siento. Sí, porque intento ser verdaderamente muy fiel, porque la palabra de Dios es algo sagrado y no hay que cometer errores. En cuanto una persona me advirtió de este error, es por lo que he hecho este pequeño sermón. Y aquí se ve que Jesús, pudiendo haber escogido a los 12 más santos de Israel, escoge a 12 hombres normales. Porque si hubiera escogido a 12 santos, todo el mundo hubiera pensado ya para siempre que solo los santos podían llegar al sacerdocio. Coge a 12 personas normales, no a los 12 más santos. Sin embargo, había uno en Israel, del que dirá, de los nacidos de mujer, ninguno se ha levantado más grande que Juan el Bautista. Y más adelante dice, Él es Elías que ha de venir. Él es Elías que ha de venir. Es verdad, entre los judíos existía la tradición de que Elías vendría antes del fin de los tiempos. Eso se deja constancia en Apocalipsis, los 2 testigos. Y hay algunos otros versículos del Antiguo Testamento que van en esa línea, los 2 testigos que han de venir al final, los que son reservados para el final de los tiempos. Bueno, pues él dice, Él es Elías que ha de venir. ¿Él era Elías? No existe la transmigración de las almas, no existe que la reencarnación, no, solo hay un Elías, uno, el que fue llevado
en el carro a los cielos y volverá al final. Pero cuando dice Él es Elías, viene a decir, Él es como Elías. Él es como Elías. Él es otro Elías. Él es alguien con la sabiduría, la virtud de Elías. Sin milagros. Se dirá en el Evangelio que nunca hizo milagros. Pero eso hubiera sido la confirmación de que Dios estaba con él. Mientras que Juan el Bautista, más que un profeta, no hizo milagros porque su persona, su honestidad, era la confirmación. Él mismo era la confirmación. Su vida, su santidad, su ayuno. Él era la confirmación. El profeta necesitaba milagros, los profetas en general, porque llegaban ante el rey, ante el pueblo, y les daban un mensaje de Dios, pero no le conocían. A Juan Bautista le van a conocer todos, lo que antes era el reino de Judá e Israel, todos. ¿Por qué? Por él mismo. Por él mismo. Por eso mi error. Insisto, un error de citación. Me equivoqué al citar ese evangelio. Le di la vuelta. No era Jesús diciendo eso de Juan el Bautista, sino Juan el Bautista diciendo eso de Jesús. Me equivoqué en citar esa parte, pero no en el contenido. Lo había meditado y lo sigo pensando. Por eso en Mateo 11, 7, cuando se fueron, Jesús empezó a hablar a las multitudes sobre Juan. Jesús estaba predicando el Evangelio, la buena nueva. A eso se dedica durante 3 años. Y se pone a hablar de Juan. Y Juan aparece varias veces en el Evangelio. Es uno de los personajes que aparecen más mencionados, incluso sus propias palabras. Porque donde se predique el Evangelio, habrá que predicar de Juan el Bautista. Allá donde se predique la buena nueva, Juan el Bautista aparecerá. Sí, fue el precursor, pero está metido en los Evangelios. Él vivió el reino de los cielos. Él vivió la parte más dura, sin ningún consuelo, el ascetismo, la soledad, el desierto. Él vivió como los grandes héroes que iba a haber después de la era mesiánica. Aquellos hombres llamados por Dios a una vocación de total desnudez, renuncia, dedicados solo a Dios. Por eso Juan el Bautista, en cierto modo, no vivió ya la edad de la gracia del Nuevo Testamento, pero es imposible estar donde él estaba sin la gracia de Dios sosteniéndole. Imposible. Además, Jesús no va ensalzando a todo el mundo por las páginas del Evangelio. A él sí. A él sí. A Juan el Bautista lo pone como ejemplo. Nada más. Que todos nosotros valoremos a San Juan el Bautista y siempre esforcémonos cuando mencionemos algo de la Biblia, sea en un grupo de amigos, en una cena, en ser fidelísimos, porque cuando se menciona la palabra de Dios hay que ser verdaderamente fieles a no añadir nada, ni una palabra. Hay que ser fieles porque es de Dios. No podemos añadir nada de nuestra cosecha. Así que siento ese error y bueno, me ha servido para hablar bien de Juan el Bautista y para que veáis que sin darnos cuenta pues metemos la patita alguna vez de vez en cuando. Hasta pronto.